Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es galletas, pero tan solamente vamos a preparar estas galletas con tan solo 3 ingredientes. Vais a ver que es una masa súper fácil, una galleta súper fácil con un bocado espectacular y con tan solo 3 ingredientes. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como al principio hemos comentado de que íbamos a preparar unas galletas de tan solo 3 ingredientes, dicho y hecho, aquí ya los tengo preparados. Mira, en el bol tengo 550 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. En el otro bol tengo 200 mililitros de leche condensada y en el otro 250 gramos de mantequilla bien fría. Un punto muy importante en esta receta es que la mantequilla tiene que estar bien fría. ¿Por qué? Porque vamos a formar un arenado. ¿Y qué es un arenado? Pues un arenado es romper la mantequilla en trocitos muy chiquititos y a la misma vez que vamos rompiendo esa mantequilla se va a ir rebozando con la harina que tenemos en el bol. Lo podemos hacer así con las manos o con una paleta o una espátula. Vamos haciendo ese arenado y una vez este paso ya le tenemos, mirad, este es el arenado que yo os comentaba, pues una vez este paso ya le tenemos, es el momento de añadir los 200 mililitros de leche condensada. Como yo os he dicho que vamos a preparar unas galletas de tan solo 3 ingredientes, estos son los que yo voy a utilizar. Pero ahora en este momento, si quisierais aportarle sabor a estas galletas y añadirle, por ejemplo, ralladura de naranja o la ralladura de limón o una cucharadita de esencia de vainilla, perfectamente lo podréis hacer y este sería el momento. Comenzamos a amasar con la paleta hasta donde nos deje y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, vamos a terminar de amasar con las manos. Vais a comprobar que es una masa más bien blandita, pero aunque sea blandita, no le vamos a añadir más cantidad de harina. ¿Por qué? Necesitamos una masa blandita en estas galletas para que el bocado sea hojaldrado, o sea, que pegues ese bocado de galleta en la boca y se deshaga, no cueste morderla. Entonces, mirad, ¿veis? Yo la toco, se sigue pegando, pero no le añado más cantidad de harina. Bueno, termino de amasarla en nuestra mesa de trabajo, añadiendo un poquito más de harina, pero poco, como estáis viendo, porque va a quedar todavía blanda. Termino de amasar y luego la voy a dar un reposo de 30 minutos para que la masa de nuevo coja cuerpo y no sea mucho más fácil luego estirarla. Entonces terminamos de amasarla, como estáis viendo es muy blandita. Y una vez ya la tenemos, la dejamos reposar en la nevera esos 30 minutos. Ahora, una vez transcurridos los 30 minutos, yo los moldes que he elegido, como estamos en Navidad, pues son así típicos navideños, pero perfectamente podemos utilizar el molde que nosotros tengamos en casa. Hasta incluso que no tenemos ningún tipo de molde, pues con el vaso, vamos cortando un vaso pequeñito, vamos cortando nuestras galletas y nos quedarían divinas. Ahora le voy a quitar el fil. Estáis notando que ha cogido ya de nuevo dureza la masa, porque como al llevarla a la nevera la mantequilla ha endurecido y ahora nos va a ser mucho más fácil el trabajarla. Pero esta que me sobra, que luego la vamos a hacer mientras la voy a guardar en la nevera, la reservo en la nevera y esta mientras la vamos a estirar. Cuando estiramos los recortes volvemos a amasar, estiramos. Y cuando ya hayamos terminado esta masa, vamos a por la de la nevera y así no se nos enfría. Estiramos nuestra masa dándole un grosor de aproximadamente algo menos de medio centímetro. Cogemos nuestro molde y también en este momento vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Y aquí tenemos las primeras galletas. Mirad qué maravilla. Mirad, mirad. ¡Guau! Me encanta. Las vamos a ir colocando en una bandeja hasta para horno, que como estáis viendo yo en la bandeja le he colocado una base de silicona, pero perfectamente lo podéis cambiar por papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Nos las llevamos al horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y una vez, según han salido del horno,
Las galletas las vamos a ir dejando enfriar encima de una rejilla. Este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa y galletas, y una vez ya las tenemos todas, mirad todas las que nos han salido con las cantidades que os he dado. Nada, una galleta que se deshace en tu boca, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo, porque aparte de ser fácil, segurísimo que te va a encantar. Y ahora ya, madre mía, qué nervios. Ya sí, ya no podemos decir, es que a las navidades tenemos a la vuelta de la esquina. No, 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 es que ya le estamos diciendo al año adiós. Y como estamos en la última receta de este año, antes de terminar quiero desearos a todos que tengáis feliz salida y entrada de año, y que disfrutéis en la medida que se pueda por la situación que estamos viviendo todo el mundo con todos vuestros seres queridos. Desearos a todos feliz año nuevo. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.